lo que el caballero Luis Toro ha hablado. Bien claro hemos escuchado donde dice católico, pero a las finales habló de que fue circuncidado al 8º día, que era israelita, no dijo católico, que era hebreo, no dijo católico. Y en esa parte yo creo que no se puede manipular la Sagrada Escritura, no se puede. Ahora, también he escuchado a la pregunta, sí, un ratito, hermanos, he escuchado atentamente hablar al caballero Luis Toro acerca de la sangre de Cristo y del pan. Tal vez ustedes no saben de dónde sale la sangre de Cristo. Entonces, ahora, ¿de dónde? Aló. ¿Cuál es el pan de Cristo que debemos comer? Entonces, la Sagrada Escritura declara que la sangre del Señor Jesucristo es la sangre que su Padre Jehová lo había hecho. ¿Dónde dice? Éxodo 24:8. Esa es la sangre que Jehová lo hizo. Le pregunto al caballero Luis Toro, ¿cuál es la sangre de Cristo? De su cuerpo no hay en la Biblia, que lo demuestre. Ahí está la pregunta, que lo demuestre. Haga la pregunta. Pregunta y yo le respondo. Buenas tardes, la paz de Cristo sea con todos vosotros. Somos miembros de la congregación israelita, venimos de la ciudad de Lima, pero nos hicieron una invitación, no para hacer preguntas, sino para un debate. Pero no sé si el hermano Luis Toro nos accede a que se pueda cumplir el papel de un debate, porque muchas personas que estamos aquí queremos darnos cuenta con las escrituras cuál es el camino correcto, porque si yo hago una pregunta, él va a responder lo que él entiende, y yo no voy a tener derecho a confrontar si eso es así o no es así. Pero no sé si el hermano Luis Toro permite el debate. Si usted hace la pregunta, entonces yo le puedo responder, y si usted quiere decir algo, pues yo le doy el micrófono y ya, y le da chance a otra persona. A ver, escuche. Yo vine a compartir con todos los hermanos y estoy dando una enseñanza con todos los hermanos y le estoy dando la participación a todos los hermanos. No es uno solo el que está preguntando, hay varios hermanos que están preguntando y se le da la oportunidad a varios hermanos que pregunten. Por eso, disculpe, ustedes tienen que saber que ustedes vienen aquí donde nosotros estamos, una actividad de la Iglesia Católica, y entonces usted viene y hace una petición, y entonces yo le doy la oportunidad a que ustedes pregunten, y no veo ningún problema, yo le voy a responder. Luego, si usted tiene otra cosa que decir, pues le doy la oportunidad de que usted pues diga lo que va a decir, no hay ningún problema. O sea, yo no veo el problema. Ahora, si ustedes quieren que yo le dé, como otro que quiere que yo le dé a lo mejor un video para ustedes famoso con el padre Luis Toro, pues se estrellaron. Entonces, yo ya me los conozco, entonces yo tranquilo. El mundo entero sabe que no me estoy negando a darles la oportunidad. Solamente que ellos vienen con otra finalidad, y como yo me los conozco y tengo una cara de bobo, pero bien administrada, le doy la oportunidad
a que pregunten. Y si no quieren, pues tienen la libertad de poder irse. Son libres, se pueden ir, no hay ningún problema. Pero que ellos vengan a imponer lo que ellos quieran, pues no, porque estamos en la iglesia, estamos en la cosa de nosotros, pues que reúnan, inviten a la gente y díganle, mire, nosotros le vamos a dar una charla y le damos una explicación y que la gente venga, pero les gusta pescar en ríos revueltos, qué lindos, qué lindo. Les gusta pescar en la laguna del vecino, en la laguna del vecino. ¿Por qué no reúnen la gente y le dan enseñanzas? ¿Por qué tienen que esperar que yo venga de tan lejos, de Venezuela, a robarme el tiempo que yo tengo que darle a la gente las enseñanzas? Entonces creo que más claro no cantan gallo. Bien, bien, nosotros hemos sido cumplidores, estar presentes aquí, la invitación era para las 4 de la tarde, y no queremos quitarle el tiempo al hermano Luis Toro, pero nos invitaron para un debate, y no se está dando ese debate. Sí nos da la oportunidad de hacer una pregunta, y la vamos a hacer, pero quisiéramos también, cuando él responda a la pregunta, que nos dé opción a poder nosotros también responder lo que el hermano dice. ¿Estaría bien? Perfecto. Bueno, ¿cómo está? Hermanos, hermanas, yo he escuchado atentamente lo que el caballero Luis Toro ha hablado. Bien claro hemos escuchado donde dice católico, pero a las finales habló de que fue circuncidado al 8º día, que era israelita, no dijo católico, que era hebreo, no dijo católico. Y en esa parte yo creo que no se puede manipular la Sagrada Escritura, no se puede. Ahora, también he escuchado a la pregunta, sí, un ratito, hermanos, he escuchado atentamente hablar al caballero Luis Toro acerca de la sangre de Cristo y del pan. Tal vez ustedes no saben de dónde sale la sangre de Cristo. Entonces, ahora, ¿de dónde? Aló. ¿Cuál es el pan de Cristo que debemos comer? Entonces, la Sagrada Escritura declara que la sangre del Señor Jesucristo es la sangre que su Padre Jehová lo había hecho. ¿Dónde dice? Éxodo 24:8. Esa es la sangre que Jehová lo hizo. Le pregunto al caballero Luis Toro, ¿cuál es la sangre de Cristo? De su cuerpo no hay en la Biblia, que lo demuestre. Ahí está la pregunta, que lo demuestre. ¿Ustedes han escuchado? No han escuchado, es que el micro lo están apagando. Allá, entonces está fallando el micro, me acaba de decir acá el caballero, cuando dice bien claro que la sangre de Cristo y el pan que dice la Eucaristía debemos comer. Yo pregunto, ¿cuál es la sangre de Cristo? ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque dice Éxodo 24:8, Jehová hizo la sangre. Ahora, Jesús, cuando estaba vivo, Mateo 26:28, con los discípulos muestra la sangre. ¿De dónde sacó la sangre estando vivo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la sangre de Cristo? Si es de su cuerpo, que lo muestre con la Biblia. Gracias, hermano. En San Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesucristo nos va a decir lo que nosotros creemos. Creemos lo que dice las Sagradas Escrituras, así de sencillo. Y la Sagrada Escritura dice: y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado,
haced esto en memoria mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Entonces, Jesucristo, sí. A ver, disculpe. Usted hizo una pregunta y yo te estoy respondiendo. Entonces, estoy respondiendo tranquilo. Aquí no, Jesucristo nos dice, en la última cena, cuando se mataba el Cordero Pascual, porque está escrito desde el versículo 7 en adelante, que es precisamente cuando se mataba el Cordero Pascual, que los judíos habían allá sacrificado el día de la Pascua. Ese día es que Jesucristo dice a los apóstoles, agarró pan y dijo: esto es mi cuerpo. Agarró vino y dijo: esta es mi sangre. Que le está diciendo que Él es efectivamente el Cordero de Dios, que con su sangre viene a limpiarnos y viene a purificarnos. Porque está escrito, y está escrito en Juan capítulo 1, versículo 29, Juan 1, 29, que sí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por eso Él se ofrece en sacrificio. Escúchenlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él ofrece su sangre, porque Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque allá en Éxodo, cuando matan el Cordero, decía: cada familia va a matar un Cordero para su familia. Para su familia. Y entonces la familia tenía comillas del Cordero, y esa sangre iba a purificar al pueblo de la muerte. Ahora, cuando viene Cristo, dice: este es el Cordero de Dios. O sea que Dios tiene una familia, y Él es el Cordero que va a salvar la familia de Dios. Y por eso el día en que se sacrificaba el Cordero, como dice el versículo 7 de San Lucas, Jesús, Él se inmola, y Él dice que esa es su sangre, sangre de la nueva alianza, siendo Él el Cordero de Dios. Y tan así que cuando se lo explicaba a los judíos en Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante, que le viene a explicar y dice: mi carne es verdadera bebida y mi sangre es verdadera bebida. O sea que verdaderamente Él es el Cordero que nos viene a traer la vida con su sangre, cosa que habíamos perdido a causa del pecado. Óiganlo. Jesús le dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Y escuchen lo que viene. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Y la sangre? Y mi sangre es verdadera bebida. Listo. Por eso nosotros lo creemos. Ahora, yo no le voy a poner un revólver a él para que lo crea. Él es libre. Y le doy el micrófono, porque dije que le iba a dar el micrófono para que él hablara. Y le doy la oportunidad a otro que pregunte. Bueno, primeramente, yo he hablado de la sangre de Cristo. Yo he dicho bien claro quién hizo la sangre: Jehová. Que lea Éxodo 24:8. Ahora mire, el caballero dijo vino. Yo no hablé del vino. Y yo dije: la sangre de Cristo no sale de su cuerpo, que limpia el pecado. En la Biblia no hay
Por eso yo le dije que demuestre con Biblia. Un ratito, vamos a escuchar. Éxodo 24:8. Libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hemos escuchado, Jehová hizo la sangre de la alianza. Ahora, como dice la alianza, Mateo 26:28, Jesús está vivo, no está crucificado. ¿Y qué cosa dice Jesús? Esta es la sangre de la alianza, no está crucificado. Lea usted la Biblia, Mateo 26:28, versículo 30, Jesús está vivo. Mateo 26:28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. 30. Habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. ¿Qué sangre muestra el Señor Jesús? La sangre que su Padre ha hecho. Pero sangre de su cuerpo en la Biblia no hay. Por eso yo le dije al caballero, muéstreme con la Biblia. ¿En dónde está? No hay. No. Lo que, un ratito. Míreme, caballeros y hermanos, hermanas. Aquí nosotros estamos por respetar la Escritura de Dios. No nos debemos dejar engañar, dice Primera de Juan 3:7. Cuando el caballero habló de la carne, ustedes han escuchado que habló de la carne. La pregunta es a la Biblia, ¿de qué carne habla que debemos comer? Eso tiene que declarar la Biblia. Pero si no lo declara, ¿ustedes cómo creen? Ese es bueno que lo demuestre de qué carne habla la Biblia que debemos comer. A ver. Ahí es cuando dice San Pablo que hay personas, San Pedro, segunda de Pedro 3:16, y ahí es donde me da mi tristeza. Escuche segunda de Pedro 3:16. Segunda, ¿no? Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, Hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos las cuales los indoctos e inconstantes e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. para su propia perdición. Fíjense ustedes, yo simplemente respondí a la pregunta. Él no quedó conforme con su respuesta. ¿Le voy a poner un tiro, un revólver en el pecho para que lo crea? No. Solamente expuse la respuesta, pero él no quiere que yo le responda, él lo que quiere es polemizar. Y yo no quiero polemizar, yo solamente lo que hice fue responder y listo, ya. Quedaron satisfechos, ya le di la oportunidad, listo. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. Aquí tenemos otra pregunta. Otra pregunta. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué hora es? Bueno, buenas tardes a todos. Tengo una pregunta, Padre Luis, sobre ¿cómo se dice? De los dinosaurios. De los dinosaurios de la Biblia. Usted sabe que en los primeros días Dios ha creado al ser humano. Y pues ya sabemos que ha creado la tierra, el agua. Pero lo que me pregunto es, ¿dónde están los dinosaurios? Está bien. La ciencia ha dicho, y la ciencia también es de Dios, que
especies de animales se fueron extinguiendo, otros los hombres los fueron acabando. Y entonces mucho de eso podría ser que los dinosaurios fueron destruidos por el hombre o simplemente fueron evolucionando y fueron avanzando, ¿no? O también se fueron eliminando por la ley de la naturaleza, que no son eternos, que todos hoy nacemos y mañana morimos y vamos cambiando. Y eso es lo que dice la ciencia, y la iglesia lo respeta porque la ciencia también viene de Dios, va de la mano de la fe. Son diferentes la ciencia y la religión. No, la ciencia y la religión van de la mano. Sí, van de la mano. Eso, en vez de ser diferentes, más bien se complementan y se ayudan, ¿verdad? No, la gente ha pensado que la ciencia va en contra de la fe, o la fe va en contra de la ciencia. No, hay veces que hay científicos locos que van en contra de la fe, eso es otra cosa. Pero no quiere decir que la ciencia. Científicos locos, por ejemplo, que dicen Dios no existe. Esos son científicos locos. Porque un científico serio dice, bueno, de la nada no puede salir algo. Esa es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang. Ajá. Pues todos los ateos dicen que de la teoría del Big Bang, pero ellos no saben que la teoría del Big Bang es un científico de sacerdote, dicen. Entonces ahí ya, pues, mejor dicho, un científico sacerdote creó el Big Bang. Eso los ateos no saben, dicen. Y no saben qué significa eso, porque eso significa que en un momento, alguien decía, una explicación que decía alguien, significa que en un momento algo explotó, ¿sí? Algo más mínimo que un átomo, explotó, y eso se le respeta a la ciencia. Pero la pregunta es, ¿y eso mínimo que explotó, que era más pequeño que un átomo, quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Tiene que ser alguien que lo hizo, porque de la nada no puede surgir. Y ese es Dios. Y es tan grande, que el sol, que es más grande que la tierra, que las estrellas, que son miles y millones, y son más grandes que el sol, estaban condensadas en eso más pequeño que el átomo. ¿Quién puede meter todo eso ahí? Solo Dios. Y solo Dios hizo que eso saliera. Y entonces significa que hay un momento de partida. Y ese momento de partida alguien actuó para que comenzara. Y ese se llama Dios. Porque alguien tuvo que mover el Big Bang. Porque así no solo se va a explotar, ¿no? Alguien tuvo que moverlo. Por eso tienes razón, Padre. Y ese alguien es Dios. Por eso le digo, los científicos no locos van de la mano con la fe. Gracias por su pregunta. ¿Otra preguntita? A ver, el último ya. Los dos últimos, la hermana y el hermano. Los dos últimos. Venga. Padrecito, muy buenas tardes. Es lo mejor que me haya pasado en mi vida estar cerca de usted y del Padre. En el 2018 del Papa estaba en Lima. Es una gran alegría para mí. Le felicito a usted por ser el santo de Dios, por ser el mejor predicador en la tierra que yo haya visto. Gracias, Padre, por su visita. Muchas gracias. Y es una aclaración que me puede hacer. Dirijo un grupo de oración y hay hermanitas bien entregadas que oran, y yo les corrijo en dos puntos que dicen en el Ave María: Dios te salve María. Para mí lo correcto, lo he escuchado a usted también, es Dios te salve María. Más hay hermanitas que rezan diciendo Dios de salve María. Dios de salve, o sea, de. Y en llena eres de gracia, dicen llena eres de gracias. Y cuando lo corrijo me dice, ni los sacerdotes me corrigen y usted me va a corregir.
Me dice, entonces yo lo dejo ahí, padre. Y la segunda pregunta es para hacerle una confesión, para contarle un secreto, pero me parece que es un poco pesado. Yo quisiera que me confiese en ese punto. Y padrecito, le doy gracias 1000 veces y mi mamá le manda un saludo, está en silla de ruedas y quiero una oración en cualquier momento que usted lo desea por mi mamita que está en silla de ruedas y por mis hijos. Nada más, padre, que Dios la bendiga, que Dios la proteja. Todos los días está en mis oraciones. Vamos a pedirle a su mamita, donde quiera que se encuentre. Señor Dios omnipotente y eterno, te pedimos por esta hermana que está enferma, donde quiera que se encuentre. Tú que eres Dios y todo lo sabes, todo lo puedes, escucha la súplica de su hija. Y hoy nos unimos a esa súplica para que le conceda la salud, si es tu voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Buenas tardes, estimado Luis. Buenas tardes a los que están aquí. Mi pregunta es sencilla para usted. Bueno, yo soy protestante de paso. Siempre he escuchado decir que a los católicos que la salvación es por obras. Es decir, que una persona tiene que hacer obras para poder salvarse. Mi pregunta es, bueno, como protestante no creo eso, pero para que aquí el mundo católico lo pueda entender mejor. ¿Cuánta obra es suficiente para que un católico sea salvo? Porque yo nada más no puedo predicar, decir, mira, católico, haz obras para que te salves. Sino yo debo concluir mejor cuánto es suficiente. Debe haber un tope. Entonces esa es mi pregunta. ¿Cuánta obra necesita el católico para poder salvarse? Como lo hace con tanta humildad, sencillez y con tanto respeto, de la misma manera le voy a responder. Hay dos obras. En las Sagradas Escrituras hay dos clases de obras. Está lo que se llama las obras de la ley y está lo que se llama las obras de caridad. San Pablo, que era judío, conocía muy bien de eso, porque él fue criado a los pies de Gamaliel, según dice Hechos 22, el mejor maestro que hubo en su tiempo. Y San Pablo dice que nadie se salva por las obras de la ley, que es muy distinto a las obras de caridad. Entonces los hermanos separados no saben distinguir entre las obras de la ley y las obras de caridad. Las obras de la ley eran los mandamientos. Te decía, los 10 mandamientos, que tú sabes del Antiguo Testamento, de Éxodo 20, del 1 al 17. Entonces decía San Pablo, nadie se salva, porque ahí dice, no matarás, no robarás, no dirás mentiras, y hay un momento que usted va a cometer algunos de esos pecados. Entonces, el que lo haga morirá. Entonces, la obra de la ley no va a salvar a nadie. Los hermanos separados por confusión de Martín Lutero, llegó a decir que eran las obras de caridad, sin darse cuenta que San Pablo mostraba, por otro lado, que necesitábamos las obras de caridad para ser salvos. Santiago dice que las obras de caridad son necesarias para ser salvo. Jesucristo dice que las obras de caridad para ser salvo. La pregunta que jocosamente usted hace, ¿cuántas obras de caridad hay que hacer para ser salvo? La cantidad. Es una pregunta, no es una pregunta, diríamos, de buen corazón, sino una preguntita, no, es una pregunta como para burlarse de eso. O sea, como yo la tomo. Pero le voy a dar la respuesta, ¿por qué nosotros en la Iglesia Católica enseñamos que se necesitan las obras de caridad para ser salvo? Claro, entonces, pero yo quiero saber la cantidad, ¿qué obras necesitan? ¿Cuánta cantidad? No existe un específico. No existe un específico, porque la salvación es incierta, entonces. La salvación es incierta, dice usted, pero para nosotros es cierta, porque Jesús dice que sí. Para nosotros es que sí. Escuche,
Escuche, le voy a dar la respuesta que Jesucristo nos dice cuánto. Nosotros nos vamos a guiar por Jesucristo. Y cuántas obras de caridad tiene que hacer cuando usted se muera, le pregunta a Jesucristo. Pero Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, que sí vamos a ser salvados por las obras de caridad. No dice cuántas. Por eso la tarea suya cuando se muera preguntarle cuántas. O preguntarle por qué no dijo cuántas. Pero a nosotros nos interesa saber qué dijo el Maestro. Escuchemos. Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y en todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Católicos y protestantes, todas las naciones. Y apartará los unos de los otros. Apartará los unos de los otros. Y no le va a preguntar, ¿usted era protestante o era católico? ¿Qué va a hacer? Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre. Vamos a ver por qué. Vengan benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuántas veces? Se lo preguntan cuando muera. Él solamente dice, tuve hambre y me dieron de comer. Obra de caridad. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me has cubierto. Enfermo y me has visitado. En la cárcel y has venido a verme. Obra de caridad. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Aquí, escuche esto, escuche esto. Jesús no dice cuántas veces. Aquí dice, ponga cuidado. Y respondiendo el rey les dirá: en verdad, en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces él no dice cuántas veces hay que hacerlo, solamente dice que no debemos de perder la oportunidad de hacer obras de caridad. La máxima que podamos, tenemos que hacerla. Usted verá si hace 1, 10 o 20, pero es la máxima. Cada vez que lo hagan, lo están haciendo conmigo. Segundo, el grupo que piensa que no es necesario, y ahí está usted que es protestante, que no es necesario las obras de caridad. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos. Pero si somos evangélicos, pero si creemos en el Señor, apártate de mí, malditos. ¿Por qué? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Pero es que Martín Lutero me dijo que yo era salvo por la fe. Vaya, Martín Lutero, y lo salve. Pero aquí Jesucristo dice claro, y es el Rey, y es la promesa del juicio final. O sea, ¿qué es lo que no entiende? No se trata de que lo entienda o no lo entienda, se trata de creer o no creer. Nosotros los católicos somos cristianos, creemos a Cristo, creemos en su palabra, y le proponemos a usted si lo quiere creer, porque el día del juicio dirá: maldito al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me han cubierto. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, sería el caso de los evangélicos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: en verdad, en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué es lo que no entienden? Más claro no canta un gallo. Yo no le puedo poner un revólver en el pecho para que lo crea. Yo como sacerdote del Dios Altísimo solo tengo que proclamar el Evangelio y decirle, así está escrito y aquí está. Si lo quiere creer, créelo. Si no lo quiere creer, seguimos siendo amigos. Bueno, un placer. Vamos a terminar entonces. Queridos hermanos, mi padre está enfermo y yo le trabajo a Dios y sé que Dios es el Todopoderoso y quiero pedirle, creo en su palabra que dice, donde dos o más se pongan de acuerdo, para pedir lo que sea, se le concederá. Acompáñeme, ayúdeme a pedirle a Dios por mi padre. Papá Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, trono, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por ti, para ti tú eres anterior a todo se mantiene en ti. Tú eres el Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en tus manos las cimas de la tierra, son tuyas las cumbres de los montes. Tuyo es el mar, porque tú le hiciste, la tierra firme, que modelaron tus manos. Conscientes de esa realidad, venimos ante ti, apartando un momentico de esta enseñanza, para, escuchando tu palabra, ponerla en práctica. Donde todos los demás se pongan de acuerdo para pedir lo que sea, tú estás dispuesto a escucharlo. Te pido por mi padre. Si está en Venezuela, enfermo, y tú puedes sanarlo, yo creo, como aquel hombre, que basta una palabra tuya para que mi padre quede curado. Señor, si es tu voluntad, restablece su cuerpo plenamente, restáuralo, sánale, Señor, con tu poder. Demuestra tu poder y ven a salvarnos. Tú eres el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Señor, si tú lo necesitas, te lo entrego para que pueda gozar de tu reino. Y si tú, Señor, permites que Él sufra, te pido que su sufrimiento se una a los de Cristo Salvador para que tenga un valor redentor para la humanidad. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.